Tenemos eso, un cuerpo, un espíritu, una misión en común todos, ¿verdad que sí? Y estuvimos hablando de eso la semana pasada en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 en adelante, aunque estuvimos por otras partes. Hoy quisiera compartir con usted, continuando en esta misma dirección de centrados en Cristo, una palabra que está en diferentes pasajes, pero más que nada tiene que ver con 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16 allí. Así que si tienen sus Biblias, le animo a que la busquemos allí, continuando con nuestro lema o tema central del año, centrados en Cristo. No es que vamos a hablar de todo esto todo el año. Esto es una serie ahora de 8, 10 sermones, charlas, como usted lo quiera ver allí. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Si lo tenemos, decimos amén. Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre. Si le molesto en este día y se puede poner sobre sus pies aquellos que puedan, en reverencia a Dios y a su palabra, pues se lo agradezco. Una vez más, ya después nos sentamos un ratito. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, bendice tu palabra leída, así como la exposición de la misma. Auxílianos en esta hora, nos ponemos en tus manos, para que sea usted, el Espíritu Santo, y no este siervo suyo, quien traiga esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Pablo dice aquí que nosotros, y él se incluye dentro de este pensamiento, esta exposición, tenemos la mente de Cristo. ¿Okay? Ahora, también hay otra escritura en Romanos capítulo 8, que nosotros vamos a ir a ella ahora en unos minutos, donde la palabra de Dios dice que Dios nos ha predestinado para ser hechos semejantes a Cristo. Semejantes a Cristo. ¿Okay? Dice, y yo creo, hermano, que este debe ser el deseo de todo creyente, de todo cristiano, de toda persona que está siguiendo a Cristo, es parecerse un poquito más cada día a Cristo. Tal vez no del todo, tal vez no completo por ahora, pero la meta es parecernos más a Cristo todos los días. Cuando digo parecernos más a Cristo todos los días, no estamos hablando de un hombre de ojos azules, rubio, de barba, porque no es eso lo que la Escritura nos dice. Estamos hablando de sus características, de sus cualidades, de su carácter, ¿cierto? De estas cosas que Cristo presenta. De eso es lo que estamos hablando. Que cada día este servidor y usted podamos irnos desprendiéndonos más de nosotros y que sea un poquito más de Cristo. Irnos desprendiendo este año un poquito de otras cosas y que sea un poquito más de Cristo. Para que cada vez que los amigos, la familia, las personas que nos conocen, los compañeros en el trabajo nos vean un poquito más de Cristo y un poquito menos de nosotros. ¿Okay? Esa es la meta. Esa es la meta de Dios. Y si es la meta de Dios para usted y para mí, yo creo que debería también ser nuestra meta. Deberíamos de abrazar esta meta a nosotros ahí. Miren lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, que este versículo todos nos lo sabemos, nos gusta muchísimo, es bueno, pero el siguiente también es parte de ese tema que él viene hablando, y es el 29. Romanos 8:28 dice allí la palabra de Dios: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es que conforme a los que a su propósito son
llamados, y eso nos gusta, pero el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos que conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La Nueva Versión Internacional, ahí para hablar de conformes a la imagen de su Hijo, dice allí, ser transformados según la imagen de su Hijo. En Cristo Jesús, hermanos, hemos sido llamados a transformación, a parecernos más a Cristo todos los días allí. Y tal vez usted dice, hermano, de verdad que a mí me falta mucho para parecerme a Jesucristo. Bueno, hermano, a mí también. ¿Okay? No estamos solos en esta caminada. No estamos solos. Nos falta mucho y uno dice, wow, ¿cuándo yo estaré a esa estatura? Bueno, ¿sabes qué? Estamos caminando en pos de eso. No es que hemos llegado. El mismo apóstol Pablo decía, yo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa sí hago, yo me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Nosotros todavía no estamos ahí, ¿verdad? Pero deseamos de todo corazón parecernos un poquito más a Cristo cada día, cada año que pasa, dentro de mis nuevas resoluciones de nuevo año, que todas muchas veces son centradas en mí. Pudiéramos decir, bueno, que Cristo cobre más terreno en mi vida, ¿cierto? Así que déjame decirle que si usted siente allí que dice, bueno, yo estoy muy lejos de parecerme a Cristo allí, pues yo le tengo buenas noticias. Hay buenas noticias de parte del Señor. Y las buenas noticias están en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y estas son las buenas noticias. No son que sean buenas noticias para que nos acomodemos a ellas y decimos, pues ya no tengo que hacer nada. No, pero son buenas noticias. Mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6. Dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Entonces hay esperanza. Hay esperanza, ¿verdad? Todavía no nos parecemos completamente a Cristo, por supuesto. Estamos en trayecto, estamos en proceso. Pero el que comenzó el día que nos llamó en Cristo Jesús a salvación, He never will give up. Él no se va a dar por vencido en tu vida ni en mi vida. Él va a seguir trabajando en tu vida y en mi vida hasta el día del Señor Jesucristo. Pero va a trabajar mucho mejor y mucho más en aquellos que se lo permitan. Eso sí es verdad. ¿Ok? En aquellos que se lo permitan trabajar allí. El apóstol Pablo estaba convencido, hermano, de que Dios no había acabado con nosotros. Y él se incluía dentro de ese mismo grupo. No ha acabado con nosotros. Así que por eso le dije, hay esperanza. Hay buenas noticias, porque dice, a mí me falta mucho para llegar a esa estatura. Es verdad, a todos nos falta. A todos nos faltan muchas cosas todavía que ir quitando de nuestra vida. Pero el que comenzó a trabajar en ti y en mí, sigue trabajando todos los días. Todos los días en tu vida y en mi vida, hermano. La transformación, el cambio que Dios desea en la vida de los creyentes no se limita, déjame decirlo de esta manera, no se limita al día de la transformación de nuestros cuerpos cuando seamos recibidos por Él. No se limita a ese tiempo. La transformación y el cambio que Dios desea operar en tu vida comienza en el momento de la salvación. Comienza en ese mismo momento. Y debe de seguir ocurriendo en nuestra vida hasta que lleguemos allá. Pero a veces decimos, no, yo seré cambiado, eso lo va a cambiar cuando Jesucristo venga. No, si dejamos que Él trabaje en nosotros, si estamos sensibles a su voz,
estamos humildes a recibir de Él, Él va a comenzar el cambio en nosotros. Ahora mismo, mis hermanos. De ahí es que la palabra de Dios tiene tantas exhortaciones para que transformándonos en nuestra vida, que cambiemos, que dejemos esto, etc. Miren lo que el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, versículos 22 y 23. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ¿qué? Del viejo hombre que está ¿qué? Viciado, conforme a los deseos engañosos. Y ahí viene la exhortación. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Dios nos va a ir conformando, transformando tu vida y mi vida. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad personal de dejarlo trabajar en nuestra vida. Y que nosotros nos unamos a esto. Irnos dejando aquellas cosas allí. La escritura, hermano, acabamos de leer hace un ratito en 1 Corintios, nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, en el versículo 16, ¿o no? Eso dice, pero ¿qué implica esto, hermano? ¿Qué implica esto? Pablo, en esta cita donde dice que mas nosotros tenemos la mente de Cristo, el apóstol Pablo está yendo al Antiguo Testamento y está yendo hacia Isaías capítulo 40, versículo 13 y 14. Ahí es que él está yendo. Él está yendo a Jeremías 28, 13 también. Son escrituras del Antiguo Testamento que hablan de esto mismo. De que quién instruyó al Señor, de que quién conoció jamás la mente del Señor. Ese tipo de escritura que está en el Antiguo Testamento, Pablo la está citando en el contexto del Nuevo Testamento, donde dejemos que Dios renueve el hombre espiritual, transforme nuestra vida. Pero sucede algo interesante acá. Mire lo que dice Isaías 40:13. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? No pierda de vista lo que dice allí. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Porque vamos a ver la aplicación que Pablo le da en el Nuevo Testamento en Corintios. ¿Okay? Dice allí, o le aconsejó enseñándole. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó o le mostró la senda de la prudencia? Aquí el apóstol, Isaías, el apóstol Pablo con preguntas está tratando de revelar que Dios es omnisciente, omnipotente, que nadie le va a enseñar, que nadie le puede corregir. Con esas preguntas que él lleva, cuando usted lee 1 Corintios capítulo 2, ese es el enfoque que él va. Y ese es el enfoque de Isaías también allí, mis queridos hermanos. Ahora, hay algo interesante que sucede. En la Septuaginta, que es la traducción del hebreo antiguo al griego, hay un cambio en la palabra espíritu. Por eso le dije allí, ponga la atención, que quien enseñó el Espíritu de Jehová, hay una traducción en ello. Y en 1 Corintios, cuando Pablo dice, y tenemos la mente de Cristo, existe la traducción del intercambio entre el espíritu por mente. Y eso es lo que Pablo está llamando la atención aquí. La pregunta que tal vez pudiéramos nosotros hacernos para reenfocar este pasaje es cómo este pasaje del Antiguo Testamento citado por Pablo prueba el punto de él, de que nosotros tenemos la mente de Cristo, que el hombre espiritual puede irse renovando, transformando. ¿Cómo es que esa cita del Antiguo Testamento prueba en el Nuevo Testamento lo que él quiere enfatizar a los corintios? Déjame decirle algo primeramente, que tener la mente de Cristo no significa que uno lo sabe todo, que uno conoce todo. No es eso lo que se está refiriendo, porque usted y yo tenemos un conocimiento limitado, ¿verdad que sí? No. Ese conocimiento de omnisciencia solamente le pertenece a Dios, ni siquiera a Satanás. Ni siquiera a Satanás.
Solamente le pertenece a Dios, ¿verdad? Entonces, no se refiere a eso con relación a nosotros aquí. Según el contexto que viene desarrollando el apóstol Pablo, la mente de Cristo es la mente del hombre espiritual. La mente del hombre espiritual que armoniza con la mente de Cristo. El tener nosotros la mente de Cristo, cuando Pablo dice aquí vosotros o nosotros tenemos la mente de Cristo, quiere decir, hermano, que nosotros, los espirituales, los que han alcanzado cierta madurez de parte del Señor, porque se han entregado más a Dios, han alineado sus pensamientos con los pensamientos de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo se atrevía a decir, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque él estaba alineado con la voluntad del Padre. Tener la mente de Cristo implica esto, mis hermanos. Y déjame decirle, hermano, no es que Dios piense como yo. Ese no es el punto. Es que yo piense como Él. ¿Ok? ¿Me sigue? No porque ahora entonces sería yo manipulando a Dios o diciéndole a Dios que tiene que alinearse a mí, a mi voluntad, a mis pensamientos. No. Tener la mente de Cristo es que yo me alineo a su voluntad, a sus pensamientos, a sus deseos, a su pasión, a lo que Él desea para este mundo, a lo que Él desea para tu vida, para mi vida. ¿Ve? Así. Y por eso Pablo decía, tenemos la mente de Cristo. El hombre espiritual tiene esa capacidad en él allí, hermano. Cuando el ser humano es controlado por el Espíritu Santo de Dios, su interés está en cumplir la ley de Dios, en cumplir la palabra de Dios, en hacer la voluntad de Dios, en traer gloria a Dios en todo lo que haga. Mis hermanos, ese es su deseo. Ahí está alineado con la mente de Cristo, mis hermanos. Mire lo que dice el apóstol Pablo en los Filipenses capítulo 2, versículo 5 allí. Haya pues en vosotros ¿qué? Este sentir. Otra traducción dice haya esta actitud que hubo en Cristo Jesús allí. Mis hermanos, Pablo en ese mismo capítulo del capítulo 2 dice cuál fue la actitud o el sentir que hubo en Cristo Jesús. En los versículos siguientes, en el 7 y en el 8, sigue diciendo, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó que al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Actitud humilde, obediente, de sacrificio, de amor, de autodespojo, todo ese tipo de actitud, todo ese sentir que tenía Cristo. Y por eso dice el apóstol Pablo a los filipenses, haya en vosotros este mismo sentir, este mismo deseo, esta misma actitud de ser como Cristo. Entonces, por ahí nosotros vamos entendiendo un poquito lo que es ser semejante a Cristo. Parecernos un poquito más a Cristo cada día, mis hermanos. Cuando Dios dice que hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, o en otra versión que dice transformado según la imagen de su Hijo, ¿qué implica esto para nosotros como creyentes? Porque tanto los romanos que recibieron esa carta, como los filipenses que recibieron esa carta, como los corintios que recibieron esa carta, ellos sabían lo que implicaban para ellos. Pero para nosotros, ¿qué implica esto? ¿Cómo podemos ser nosotros semejantes a Cristo? Bueno, yo creo que cada uno tiene opiniones con relación a esto. Yo le voy a decir por lo menos unas 3, 4 generales. Primero, hermano, para ser semejantes a Cristo debemos de tener una entrega total a Dios. Para ser semejante, para irnos pareciendo más a Cristo en nuestro caminar diario,
como cristianos, debemos de nosotros rendirnos completamente a Dios, hermano. Si no nos rendimos completamente a Dios, hermanos, de verdad se los digo, va a ser difícil parecernos a Él cada día más. Va a ser difícil, mis hermanos. Como nosotros leímos anteriormente, y lo leímos desde el versículo 6 en adelante, pero si usted lee el capítulo 2 del versículo 1 de Filipenses, estoy hablando, si usted lee Filipenses capítulo 2 versículo 1, allí usted se va a dar cuenta que Cristo se vació completamente, se despojó completamente ¿de qué? De su naturaleza divina para adquirir una nueva, la de siervo, de dolos, que es lo que la palabra en griego que se usa, dolos, un esclavo. Él se vació de toda su naturaleza divina para adquirir una nueva naturaleza de siervo. Y por eso el apóstol Pablo, después del versículo 6 en adelante, sigue y se humilló y toda la descripción que da allí. Entonces, si usted y yo deseamos como creyentes parecernos un poquito más a Cristo con el pasar de los años, con el pasar de los días, debemos de vaciarnos de esta naturaleza pecadora. ¿Cómo se hace eso? No es cosa fácil. No es cosa fácil. Pero ¿sabe qué? No es cosa imposible tampoco. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el momento en que usted y yo recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 13, que alguien vino a morar en tu vida y en mi vida y nos selló. Nos selló. Y ese que nos selló se llama Dios el Espíritu Santo. Y ese que nos selló hace una habitación, una morada permanente en el creyente. No es intermitente y se va y se viene. Y esa morada permanente en el creyente, hermano, es suficiente para llevar al creyente a la medida, a la estatura de Cristo Jesús, el que nos llamó. Él es el que nos ayuda, hermanos. Pero usted y yo tenemos que asumir nuestra responsabilidad humana también. ¿Cristo asumió la suya o no? ¿Verdad que sí? Cristo asumió la suya. Si nosotros vamos a ser semejantes a Cristo, yo no estoy hablando de perfección, hermano. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que reflejemos su gloria en nuestra manera de vivir. Que reflejemos más su carácter de Cristo en la manera en que me llevo con mi esposa, en la manera en que me llevo con mis hijos, en la manera en que me desenvuelvo en el trabajo, en la manera en que me desarrollo con la familia, en la manera en que vivo en la comunidad. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de un cristianismo práctico de todos los días, que no es perfecto para nada, que cometemos errores, pero que nos levantamos y seguimos. Nos levantamos y seguimos adelante, mis hermanos. Cristo vino para hacer la voluntad del Padre, no para hacer la suya. Mire, muchas escrituras hablan de esto, pero en Juan capítulo 6, versículo 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice el Señor, sino la voluntad del que me envió, el que me envió a hacer su voluntad, la voluntad del Padre. Para eso fue que vino el Señor Jesucristo. Una hoja más atrás, ahí en el capítulo 4 de Juan, versículo 34, dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y eso fue cuando estaba allí Jesús en el pozo de Jacob hablando con la samaritana, que los discípulos fueron a comprar comida y vinieron después, y vinieron con la comida y querían que él comiera. Y dijo, no, pues yo no he acabado todavía. La voluntad de mi Padre es que yo acabe la obra. Yo tengo otra comida que comer que es mucho mejor que esta. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículo 42. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero ¿qué? No se haga mi voluntad, sino ¿qué? La tuya. Y mira que
que estaba Jesús en ese momento en Getsemaní, en un momento intenso de oración. En un momento tan intenso que dice que el sudor eran como gotas de sangre. Porque sabía Jesús lo que le esperaba en la cruz del Calvario. Llevar tu pecado. Sí, tu pecado. Y el mío también. Y el de la humanidad. Y eso es fuerte. Él sabía eso, hermano. Pero aún así, como Él se despojó de su divinidad, se vació de su gloria para obedecer al Padre en una entrega total, aunque le costara, aunque le doliera este sacrificio, Él vino a hacerlo y lo hizo. Entonces, si tú y yo vamos a ser semejantes a Cristo, debemos de entregarnos a su voluntad total, hermano. Debemos de entregarnos a su voluntad total. Mira, allí cuando Jesús pasó por frente a un cobrador de impuestos que se llamaba Leví, que nosotros lo conocemos en el Evangelio como según San Mateo. Su nombre es Leví. El Señor le dijo, sígame. Y dice la palabra que Leví o Mateo se levantó de la mesa, dejó todo y se fue tras él. Y lo siguió. Sentado al banco de los tributos públicos. Estaba cobrando impuestos. Y le dijo, sígame. Y se fue y lo siguió. Dejó todo atrás. Y le siguió. Tal vez el Señor no te esté llamando a usted a que deje todo atrás con relación a tu, qué sé yo, el negocio, el trabajo. No, porque tienes una familia que sostener, ¿verdad? Tienes allí que con el sudor de tu frente sostener a la familia, ¿verdad? Ganarte el pan diario. Y tal vez el Señor no está llamándote de esta manera. Pero lo que sí nos está llamando es a un rendimiento total en el espíritu a Él. Eso sí. Tal vez hay algunos que tal vez los pueda estar llamando también a ¿verdad? Servirle en el ministerio. Yo no lo sé. Pudiera ser también. Si es así, el Espíritu te lo va a indicar y vas a saber también esto, mis queridos hermanos. Seguirle de verdad, entregarse total a Él conlleva dos cosas. Conlleva amor y sacrificio. Y esos dos ingredientes fueron los mismos dos ingredientes que Cristo manifestó. Amor y sacrificio. Eso sería lo primero. Lo segundo que quiero compartir con ustedes, ser semejantes a Cristo, es hacer de la oración una práctica diaria. ¿Verdad? Ser semejantes a Cristo es hacer de la oración una práctica diaria. En Lucas capítulo 5, versículo 16 dice que Él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Pero no es que oraba allí hoy y mañana, no. Jesús oraba en todo momento. Todos los días. Oraba todos los días, en cualquier momento. Hermanos, déjame decirle algo que usted ha escuchado antes, pero que creo que vale la pena que lo volvamos a escuchar. Si Jesús creyó que la práctica de la oración es necesaria, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Si el Hijo de Dios, el hombre perfecto, entraba en comunión con el Padre en una total dependencia del Padre, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Nosotros lo necesitamos. Mire, Jesús oró allí en el bautizo, en el Jordán, antes de alimentar a los 5,000, antes de alimentar a los 4,000. En el momento del monte de la transfiguración, Jesús oró. Jesús oró toda la noche antes de elegir a los 12 discípulos.
También Jesús oró cuando los 72 discípulos vinieron de regreso. También dio gracias al Padre. También Jesús oró fuera de la tumba de Lázaro. También Jesús en Juan 17 oró por los discípulos y oró por los que habían de creer por la palabra de ellos. En otras palabras, oró por ti y por mí también. Jesús oró en el huerto Getsemaní antes de su arresto. Jesús oró incluso en su agonía en la cruz del Calvario, más de una vez en la cruz del Calvario. Jesús considera, escuche esto, hermano. Jesús considera que la oración es tan importante que todavía sigue intercediendo por ti y por mí. Fíjate si Él considera eso importante. Mire lo que dice la palabra de Dios con relación a eso en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también ¿qué? Intercede por nosotros. Ahorita Él está ahí en eso. Hebreos capítulo 7 versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo ¿para qué? Para siempre, para interceder por ellos. Hermano, si queremos de todo corazón parecernos un poquito más, ser más semejantes a Cristo, debemos de entregarnos a la disciplina de la oración. Esto es una disciplina que se va adquiriendo con el tiempo. Pero debemos de entregarnos más a esta práctica. Porque a medida que te entregues más a la disciplina de la oración, más Dios se va a revelar a tu vida. Más Dios te va a llenar de su presencia. Déjame decirte otro aspecto más. Para ser más semejantes a Cristo debemos de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. No voy a abundar tanto en esto porque hablamos del fundamento hace ya un par de semanas anteriormente. Pero Jesús, y esto hablaba el pastor Alejandro Colombo ayer, y yo decía, wow, el hermano está andando por tópicos y temas que yo tengo alistados para mañana, pero qué bueno porque quiere decir que hay un pensamiento en esto. ¿Verdad? Pero cuando Jesús va a iniciar su ministerio, que está 40 días y noches en el desierto, ayunando y orando, precisamente orando, ¿verdad? Antes de arrancar allí con el ministerio, Jesús contestó y contrarrestó las dos cosas. Contestó y contrarrestó las insinuaciones, las acechanzas del diablo. Cuando vino a él a tentarlo allí. En Mateo 4:3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan. ¿Y qué fue lo que respondió el Señor Jesucristo? Él respondió y dijo, escrito está, ¿qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo 4:10 entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tú adorarás y a Él solo servirás. La palabra de Dios nos dice aquí mismo en Lucas capítulo 6 versículo 45 al 46, Jesús le dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque ¿qué? ¿De la abundancia de qué? El corazón habla la boca. Entonces, si tu mente y tu corazón, vamos a comenzar primero por el corazón. Si nuestro corazón está lleno de la palabra del Señor, esa palabra va a ir limpiando nuestra mente, va transformando, nos va haciendo pensar diferente. Y eso va a redundar en actitudes diferentes, en comportamientos diferentes. Y esas actitudes y esos comportamientos diferentes se van a asemejar más a Cristo cada vez más. O sea, lo que Dios pide no es gravoso, no es tan complicado, hermano.
honestamente. ¿Sí? No es malo, no es complicado. No es un fanatismo, es algo de todos los días. Qué lindo que no sé, allí alguien que escuchaba en el trabajo hablando, maldiciendo constantemente, hablando feo, vulgar, y de un tiempo para acá le llama la atención a los compañeros. Y dice, oye, pero ya no oigo tanta, ya los oídos no me duelen tanto de oír esto. ¿Qué habrá pasado con fulano, con Esperancejo? ¿Ah? Ha habido un cambio, ha habido una transformación. Qué lindo que cuando en el matrimonio, si se llevaban de cierta manera cuando estábamos en el mundo, pero ahora la palabra de Dios comenzó a llenar. Y hermano, haga ese ejercicio. Usted lo ha visto esto tal vez en YouTube o ha oído de esto, pero usted coge un vaso de agua, le echa tierra, lo revuelve y ahí está la tierra. Y una vez que ya se sienta, la tierra queda en el fondo, ¿verdad? El agua queda un poquito turbia, pero la tierra está en... Pero ¿qué hace usted con la palabra de Dios? La palabra de Dios va entrando a tu vida y llenando tu corazón y usted empieza a echar agua. Y deja caer agüita ahí suavecito. Suavecito, suavecito. ¿Y qué va a pasar eventualmente? Toda esa suciedad que está en el fondo se va a ir ¿para dónde? Afuera. Y va a quedar el agua cristalina nuevamente, hermano. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y qué lindo que eso sucediera en los hogares donde, como le dije anteriormente, tal vez se acostumbraba a llevarse de cierta manera pesada, dirían en algunos sitios, allí un poco no tan respetuosa, y que de repente empiecen a ver aquellas palabras cordiales, de respeto, de amor. Por favor, gracias. Me encantó la comida de hoy. Gracias. Qué lindo te quedó el patio cortado hoy. La verdad que no lo habías cortado así antes. Sí lo cortaba toda la semana, pero bueno, ahora quedó bonito. Me encantó que arreglaste este hoyito que había en la pared. Todas esas cositas, hermanos, que todo eso empiece a pasar, hermano. Esto lo hace Dios, el cambio. Esto lo hace Dios, hermanos. Gracias por el lunch que me preparaste hoy y me lo enviaste. Qué hermoso, hermano. Qué lindo, ¿no? De verdad que sí, hermanos. Eso cambia toda la dinámica. Toda la dinámica, mis hermanos. Dejemos que para ser semejantes a Cristo, dejemos que la palabra de Dios la atesoremos en nuestros corazones. Cuarto y último, para ser semejantes a Cristo conlleva amar como Cristo amó, hermano. No voy a abundar en esto porque creo que entendemos este concepto. Cristo demostró un amor desinteresado totalmente. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 1, allí que Cristo demostró su amor para con nosotros. Y dice allí ir, pero es amor. Su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese lo que es ese amor. Que Él sabía que usted y yo después de recibirlo a Él, íbamos a seguir siendo pecadores. Pero Él aún así decidió dar su vida voluntariamente por ti y por mí. Eso es amor. Eso es amor desinteresado, que no espera nada a cambio. Porque Él diría, bueno, yo te voy a amar y te voy a dar la vida, pero tú ya no puedes, tienes que dejar de pecar. Si no, no te amo. Ese es el amor ágape. El amor que Dios tiene para contigo y para conmigo, mis hermanos. Es un amor que no espera nada a cambio. Es un amor que pone al otro primero antes que él mismo. Ser semejantes a Cristo conlleva obediencia. No, cada tema de esto es largo, pero no tenemos el tiempo. Pero mire la obediencia de Cristo hasta tal punto que fue hasta la cruz por ti y por mí. Ser semejantes a Cristo conlleva sacrificio. Creo que no hace falta explicar esa palabra de sacrificio, lo que conlleva también, mis queridos hermanos. Él lo dejó todo por ti y por mí.
El apóstol en los Romanos les dice en el capítulo 12, versículo 1 y 2, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sí? Sacrificio. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero el versículo 2 tiene que ver con esto que estamos hablando. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovaos aquí en la mente. ¿Y cómo renovamos la mente? Aprendiendo a pensar como Cristo. ¿Cómo pensaba Cristo? Aquí está en la palabra nos va a ir enfocando en esto, hermano. Tener la mente de Cristo, ser semejantes a Él, significa que entendemos y abrazamos el plan de Dios para el mundo. ¿Cuál es ese plan de Dios para el mundo? Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Tener la mente de Cristo, ser un poquito más semejante a Cristo, es empatizar con Él en nuestro amor por los perdidos. Pudiéramos estar hablando largo y tendido de ser semejantes a Cristo. Solo le he dado un glimpse, algunas pinceladas, algunos detalles de esto, nada más allí, mis hermanos. Es bueno que recordemos esto. Ser semejantes a Cristo es el resultado de la libertad que tenemos del pecado. Podemos ser semejantes a Cristo porque Él nos ha hecho libres. ¿Okay? No perdamos de vista eso. Si no, no pudiéramos serlo. Por nuestras propias fuerzas no podemos. ¿Ok? Segundo, es bueno que recordemos que ser semejantes a Cristo es el resultado de nuestro crecimiento. A medida que nos demos más a estudiar la palabra, a orar más, nos vamos a ir pareciendo más a Él. Tercero, ser semejantes a Cristo es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermano. Sí. Él es el que va a hacer ese cambio en nosotros. A medida que nos sometamos más a su voluntad, más semejantes seremos a Cristo. Termino con esta meditación, mis hermanos. En Cristo vimos al Padre. Y el Padre reveló a Cristo. ¿A quién nos parecemos más hoy? ¿A nosotros mismos o a Cristo? Es una pregunta de autoanálisis para que no la llevemos nada más. Porque si tenemos que volver al principio de la charla, del sermón, sabemos que dijimos, todavía me falta mucho para parecerme a Cristo, ¿verdad? Y yo también, me falta mucho. Pero yo cobro ánimo y esperanza en lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:6, ¿verdad? Que Él no ha acabado conmigo todavía. Y que yo deseo someterme más a Él todos los días. Y que yo voy a abrazar las disciplinas espirituales para dejar que esto haga un efecto en mi vida. ¿Ve? Entonces cada día nos iremos pareciendo un poquitito más a Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día maravilloso.